Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien tiene algún aparato encendido? Ay, hay no tengo ruido de fondo. cámara. Bueno, Y alguien no tiene cámara. Bueno, esperamos unos minutitos más y Sí. arrancamos, ¿puede ser? Sí, Porque hay cómo no. gente que está todavía siendo admitida. Perfecto. Gente, después les vamos a dejar en el chat un formulario para que se inscriban, así pueden después recibir su certificado. Ah, listo, Patricia. Gracias. No, de nada. ¿De dónde son? Mar del Plata. Mar del Plata. Santa Fe Capital. Mar del Plata. Muy bien. Tigre. Ah, mira, Aedo, Buenos Aires. variado. Mendoza Capital. Mira qué bueno. Entre Ríos. Uy, bien amplio, bien federal la cosa. Buenos Puerto Aires. Madryn. Bien. Bani, claro, de Puerto Madryn. Sí. Infaltable. Esperamos hasta el 35, ¿está bien? Sí, cómo no. Maika, Sí, perfecto. bárbaro. Ahí está entrando un colega de Neuquén también.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gente, 1:35 vamos a iniciar esta disertación de la doctora María del Carmen Ortega, que es abogada, es magíster en filosofía política, mediadora de registro. ¿Quién tiene ruido de fondo, por favor? Gente, por favor, silencien los micrófonos porque molesta el ruido de fondo. Bueno, como les decía, la doctora María del Carmen Ortega es abogada, es magíster en filosofía política, es mediadora de registro, profesora de métodos de resolución de conflictos y es exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que estamos seguros que vamos a escuchar una muy buena disertación. Doc, le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, gracias Patricia. Un gusto estar aquí y ver que tenemos martilleros y martilleros de tantas partes. No sé si todos son egresados de nuestra carrera de grado, o si habrá gente que no, pero a los efectos es lo mismo. Un gran saludo para todos. Y bueno, primero, quizá lo que me gustaría comentarles es que acá no estamos hablando específicamente de mediación o específicamente de negociación, porque claramente estamos frente a carreras que son de posgrado. En algunos casos son de grado, como algunas facultades tienen algo de negociación. Sí, claro, están insertas en muchas carreras, sobre todo en facultades de ciencias económicas, de administración. Pero sí es cierto que todas, en realidad cualquier carrera, todas compartimos algo, o tenemos algo en común, que es justamente el tema de la comunicación. Y claramente quienes trabajamos desde un punto de vista jurídico o desde la administración o desde la negociación a nivel de martilleros, por ejemplo, o de tasadores, tenemos que necesariamente estar muy versados en cuestiones de comunicación, porque del modo en que abordemos la situación que se nos plantea, nos vamos a encontrar con que podamos llevar a buen puerto o no ese negocio que tenemos ante nuestro. Negocio que, además, como ustedes bien saben, claramente, tiene muchas aristas, porque no solamente tenemos que, en el caso del ejercicio del martillera, no solamente lograr que la gente se comunique y se ponga de acuerdo respecto de un negocio que le estamos llevando, sino que también va de la mano con ello nuestros propios honorarios. Con lo cual, la situación presenta bastantes aristas que a veces deben llevarnos a equivocarnos. Yo voy a tratar de ir compartiendo algunas placas, porque me parece que son más fáciles si uno las puede no solo escuchar, sino también ver. Así que les voy a compartir una primera, que yo tengo aquí. Díganme ustedes si esto se está pudiendo ver bien. Ahora sí.
Sí, Muy sí, se bien. ve bien. O sea, que siempre estamos trabajando dentro de un mismo contexto. Pero, ¿cuál es la gran clave, el gran problema con el que tenemos que lidiar? Que entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entendernos. Estaríamos entonces pensando en que todas las dificultades que tenemos para comunicarnos parten de estos problemas que tiene el lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje? La lengua con la que hablamos todos, con la que logramos comunicarnos o no. Yo, además de compartir estas minas, digamos, estas placas, tengo abierto el chat, de modo que si ustedes quieren interrumpirme, no hay problema con alguna pregunta que tenga que ver con el tema que estamos, con la parte que estamos viendo, no tengo ningún problema, ¿sí? Ahora, lo importante de estas disciplinas o prácticas sociales, como pueden ser la mediación o la negociación, es que lo que sí podemos tomar de ellas son determinadas herramientas que facilitan la comunicación. Estas herramientas, ya sean de mediación o de negociación, nos van a permitir poder salvar las papas cuando la situación parece que no tuviese ninguna salida. Ustedes saben que cuando se habla de resolución de conflictos o de resolución de disputas, no sé si lo están viendo. ¿Sí? Patricia, Estamos en la primera diapositiva, o en la número 2, mejor dicho, entre lo que pienso, lo que quiero decir. Ahora sí pasamos. está bien. Ya estamos ahora en la 3, ¿la están viendo? Que es la que habla de resolución de disputas. ¿Sí? Sí, sí. En realidad, cuando estamos hablando de resolución de disputas, no estamos pensando en estas cuestiones que vienen de arrastre y que con suerte puedan tener algún tipo de resolución en tanto uno acuda a algún tipo de ayuda o de terapia o de psicoanálisis o lo que sea, sino que estamos hablando de que en cualquier caso, en la relación negocial entre 2 o más personas, siempre se van a producir lo que llamamos disputas y no conflictos, porque el conflicto es algo que difícilmente se pueda evitar, pero sí es cierto que las pequeñas disputas respecto a determinadas cuestiones, 80%, mirá. sí podemos. En general, hablar de resolución de disputas, siempre trabajamos con 2 grandes sistemas. Un sistema no adversarial, digamos, donde el otro no es necesariamente un rival, un enemigo, como son la negociación, la mediación y la conciliación, y un sistema adversarial, que sería el arbitraje, y el juicio, digamos, lo que se plantea en tribunales. ¿Con qué característica? Que aquello que se plantea en tribunales solo puede haber un ganador. Porque justamente hay uno que gana y uno que pierde. No hay otra salida. En los sistemas no adversariales, que son aquellos que nos brindan estas herramientas para poder trabajar, no se supone que uno gane y otro pierda, sino que de hecho lo que se pone en juego, lo que se busca es que ambas partes ganen. Quizá no todo lo que cada una pensaba,
pero que ambas partes ganen. Porque si no, el sistema adversarial deja una gran frustración a una de las partes y a veces a las dos, porque suele ocurrir que después que nos dan la razón, nos queda la sensación y tendría que haber pedido más, tendría que haber buscado un abogado más agresivo, o tendría que haber tratado de apurar más la situación. De modo que siempre todo nos resulta frustrante. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para que la comunicación entre, vamos a plantear un caso específico entre un martillero y dos partes, ¿sí? Un vendedor y un comprador. Primero, el primer obstáculo que debemos sortear es el de hacer juicios prematuros. Ustedes lo saben desde la experiencia y desde la intuición, pero resulta importante también que lo racionalicemos. Porque en la medida en que yo no pueda superar este obstáculo, lo que mejor podría hacer es correrme. Y decir, yo con esta gente no voy a terminar bien. No me cae, no me llevo, me molesta, me hace acordar a mi suegra, a mi hija con la que estoy peleada. Una cuestión de piel. No voy, me abatata, me avasalla. Bien. Si esto ocurre, lo que mejor puedo hacer es decirle a Patricia, mira Patricia, ¿por qué este tema no lo manejas vos? No importa que sea mío, que sea de las dos, que estemos en el mismo estudio inmobiliario o que estemos en estudios separados. Lo importante es darme cuenta de que hay veces que hay cuestiones con determinadas personas que no puedo tratar. Entonces, o logro evitar el juicio prematuro o me abro. Y se lo cedo a quien sí esté en condiciones de empatizar con esas dos partes que tengo dentro. Porque si no logro empatizar, aún en el caso de que yo pudiese bancármela y forzar algún tipo de acuerdo, seguramente me va a pasar que ese acuerdo no se va a poder sostener en el tiempo. Y lo más difícil de los acuerdos. Uno recibe o logra una seña y de golpe después no pasa nada. ¿Y por qué? Porque quizás se apuró la cuestión, porque quizás la comunicación entre unos y otros no funcionó. Otro obstáculo a sortear es buscar siempre una respuesta única en aquello que tenemos para resolver. No, esta mujer, no, ella quiere alquilar por plaza. Bueno, pero habría la posibilidad de buscar, no hay alquileres allí, puedo buscar otro, no, tiene que ser por plaza. En la medida en que no sepamos por qué esa futura inquilina, esa cliente que tenemos, quiere Plaza Mitre, nos vamos a quedar buscando solamente esa respuesta. Estoy buscando un alquiler en Plaza. De golpe, si en vez de pensar que lo que está en juego, como dice a continuación, es una torta de tamaño fijo, de pensar que quizá lo que más me convenga es indagar en cuáles son los intereses de esta persona. Seguramente allí me encontraría con otra situación. Porque, por un lado, de lo que aprendemos
de la mediación, es que todos tenemos una posición, es decir, una manera de presentarnos. Y lo que nosotros tenemos que lograr, cualquiera sea la actividad que desarrollemos, es lograr desenterrar los intereses que esa persona tiene. En el ejemplo de Plaza Mitre, quizás el tema está en que esa clienta que tenemos, o futura clienta, o posible clienta, o alguien que ya teníamos, le interesa esa zona porque sabe que es una zona que tiene buenas escuelas públicas, Escuela 6, el Colegio Nacional o Comercial, donde yo estudié, por ejemplo, que todavía siguen siendo buenos colegios públicos, ¿sí? De modo que, ante la alternativa de no conseguir algo allí, bueno, uno pudiese decir, pero si su interés está puesto en eso. Por Chauvin también hay buenos colegios. Lo traigo como ejemplo para entender que si no comprendemos cuáles son los intereses que cada persona tiene detrás de la posición en la que se presenta, nos vamos a perder la posibilidad de lograr hacer la venta o el alquiler o el negocio que teníamos pensado. Porque nos quedamos en la posición en vez de indagar cuáles son los reales intereses de esa persona que tenemos delante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta respecto de esto o sigo? Díganme. El que quiere preguntar algo me pone en el chat y lo habilitamos. Diferencia entre intereses y posiciones. Ok. La diferencia entre intereses y posiciones está dada en que en una, la posición es cómo yo me presento ante determinada situación. Vieron que hay personas que parecen arrogantes o soberbias, y muchas veces cuando uno logra empatizar y quizás con el tiempo logras alguna amistad, me ha pasado de alguna amiga que me dice, a mí la gente piensa que yo soy soberbia, yo lo que soy es tímida. ¿Sí? O sea, su manera de mostrarse es esa, su posición es esa. Puede ser que la posición ante un conflicto sea ser irreductible. Cuando uno ya de entrada sabe o advierte que no hay posibilidad de hacerla cambiar de opinión. Los intereses, en cambio, es aquello que no se muestra, pero que está, y que nosotros somos los encargados de sacarlos a la luz. ¿Y sacarlos a la luz cómo? Preguntando. ¿Por qué le interesa esa zona? ¿Vive alguien ser amigo o familiar suyo dentro de ese lugar? ¿Qué es lo que usted está esperando? ¿Y acá era mi lugar? Acá era mi veo lugar? alguien que me dice, pues es lo que manifiesto o muestro sobre la mesa de diálogo, e interés es lo que siento y no digo. Yo diría, interés es lo que quiero y no digo. En realidad, yo estoy buscando algo, ¿sí? Pero mi manera de mostrar es, por ejemplo, tomar una actitud irreductible. Quiero decir, yo más de $100.000 ni me muestre, ni me diga, no me lleve de acá para acá, no me mande fotos. Yo, más de $100.000. Esa es una posición. El interés que podría haber detrás de esa posición
podemos hacer el juego de pensar entre nosotros cuál podría ser. Pero pudiese ser, no puedo más de eso, salvo tal cosa. O no puedo más de eso, pero si usted me mostrara algo que fuese un poco mayor, pero tuviese una facilidad, o tuviese un plus, por ejemplo, que quedase cerca de los colegios donde yo quiero mandar a mis hijos, o que fuese cerca de donde vive mi suegra, y en cuyo caso yo podría ahorrar transporte, pero ese interés, si no lo preguntamos, lo perdemos. ¿Se entiende? Acá veo que Gladys me pregunta si en el caso de parientes es que debemos corrernos de la negociación. Bueno, los parientes suelen ser un tema siempre, porque estamos, no solo se pone sobre la mesa de debate la cuestión profesional, sino también la cuestión familiar, con todos los conflictos que ellos traen. No hay familia sin conflictos. De todas formas, yo supongo que me animaría a decir que eso depende mucho del tipo de relación familiar que se tenga, porque por un lado uno podría decir que complica la situación, la mezcla de lo personal y lo profesional, pero por otro lado también uno advierte en muchos casos que yo te traigo esta venta a vos porque yo en vos confío. En cuyo caso, bueno, en principio no habría necesidad de correrse. Si sobre todas estas cuestiones hubiese un manual de respuestas verdaderas y falsas, ya lo tendríamos publicado, y no sería yo, sino perdón, que voy a subir la silla que se me baja. No sería yo, sino los maestros con los que me he formado. No existen acá preguntas verdaderas o falsas que yo pudiese publicar, porque también está otro factor dando vuelta, que es la gente que siempre logra empatizar con todo el mundo y la gente que nunca logra. Para lo segundo, para que nunca logre empatizar, hay soluciones, uno puede aprender, claramente se pueden aprender técnicas, se puede practicar, uno puede trabajar con otro. O sea, si a mí me cuesta empatizar, le puedo decir a Patricia que sí empatiza. Trabajémoslo juntas. Como en el caso de a esta persona que viene, yo nunca voy a lograr nada porque me cae re mal, ¿sí? Uno puede trabajar con otro. Mi papá en una época fue martillero, y recuerdo que él tenía una oficina, estoy hablando hace 1000 años, en cuya vidriera había unos hilitos con unos cartones que ofrecían los departamentos leer o entender. Eso creo que prácticamente no existe más. Hoy se habla de estudios inmobiliarios, los martilleros trabajan con otros martilleros, así como los abogados también, no están más solos. El abogado de antes, que tenía su oficina en el 8º piso del edificio, no está más. O hay coworking o alquilan entre varios, y específicamente en el tema del desarrollo inmobiliario, están unidos a la construcción, al derecho, a los escribanos,
ustedes vieron que ahora casi todo o mucho se hace por fideicomiso, y allí trabajan el arquitecto, el contador, el del inmobiliario, el martillero y la futura administración de propiedades. Es decir, se trabaja en grupo, se hacen negocios en grupo, y cuando digo negocios, me refiero a, bueno, cuando de golpe un instituto como el fideicomiso, que existe en el derecho desde toda la vida y nunca se usaba, de golpe la necesidad hizo que surgiera y que todo el mundo encontrara que ahí hay una oportunidad de negocio. Lícito, claro, simple, que beneficia a todo el mundo, más allá de que siempre hay lugar para que alguno pueda meter la pata. Pero quiero decir que es una manera de gestar un negocio. Ahora, vamos a suponer un ejemplo donde por ahí el tema de intereses y posición les pudiese resultar más claro. Supongamos que vemos un inmueble, una casa, al lado de un gran supermercado que necesita expandirse. Y que yendo y viniendo por allí pensásemos, bueno, qué buena sería, seguramente el dueño del supermercado le interesaría este otro inmueble. Es una casa grande, terreno de 23 metros, y ahí se nos ocurre claramente armar un negocio. Qué bueno sería ver si quienes sean los titulares de este inmueble, si quisieran vender y el del supermercado quisiese comprar. Por supuesto es un ejemplo que estoy haciendo, como podría haber muchos más. ¿Ahí qué nos podría pasar? Nos podría pasar que nos confundiéramos y creyéramos que con quien tenemos que hablar es con quien resulta en la plantilla del registro de la propiedad el titular del inmueble. Y nos confundimos porque quizás figura a nombre de un señor fallecido al que quedó mujer por ser bien ganancial con el 50% y 3 hijos con el otro 50%. Y si creemos que eso nos da la respuesta de con quién tenemos que sentarnos a hablar, la pifiamos. Porque quizás lo que ahí importa es que ahí vive la mamá de la familia. De modo que, aunque los hijos quieran vender, y con razón, porque sería un buen negocio, porque sería interesante, porque es un buen deporte, todo lo demás, de quien tenemos que estar seguros que quiera vender es de la señora que vive ahí. Porque los hijos, incluso ella, puede mostrarnos su posición. Somos vendedores. Pero en el fondo, la señora no se quiere ir. Entonces, podemos hasta caer en el disgusto de avanzar en la negociación, de decir los hijos están de acuerdo, la señora no importa, no opina, ella confía en los hijos, y resulta que después la señora nos sale con que yo de mi barrio no me voy. Lo estoy tirando como un ejemplo en los cuales la posición que vendría a ser
una vez los hijos llevan a la mamá, la sientan delante de ustedes, le dicen, vamos a hacer esto, y la señora dice que sí, no nos confiemos en que diga que sí. Busquemos siempre cuáles son los intereses reales que están detrás de la posición que cada uno de ellos está asumiendo. Y para eso son las preguntas. Siempre las preguntas, para saber, de verdad, ¿por qué esta mujer estaría dispuesta a vender? Que compró siempre, que no le compra al supermercado porque compra en la despensa donde compró todo eso. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me hacen así? ¿Sí? Sí, sí. Ok. En esta, ¿qué podemos hacer entonces que nos enseña? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Bueno, por un lado está algo bastante conocido hoy día, que es hablar del empowerment o el empoderamiento, que no solamente es algo que utiliza aquellos que quieran hablar de un discurso feminista respecto del empoderamiento de la mujer, sino que es mucho más amplio, porque empoderar a alguien implica, en nuestro caso de negociadores o conciliadores, o la función que tengamos, varios efectos entre los cuales se está devolverle al individuo un sentido de su propio valor y fuerza. Piensen en la señora que vive en el inmueble, y también generar empatía con los problemas de los demás. Porque no sería la primera vez. Cuando llega el momento de firmar el boleto, la señora se resfrió, se cansó, se cayó, no pudo, no llegó, no supo. Porque lo que ella quería realmente no lo dijo. No lo dijo porque no estaba consciente de su propio valor y fuerza. Y nos encontramos con que trabajamos un montón, mucho, trabajamos muchísimo con ellos, con la gente del supermercado, para después que todo termine de dos formas. O no logramos hacer el negocio, o si lo hacemos, resulta que esa gente nunca más nos va a venir a ofrecer nada. Los viejos abogados de esta ciudad siempre, sobre todo el padre de una amiga, siempre decía, ustedes tienen que saber que lo importante no son los juicios, lo importante es el juicio. Porque un buen juicio, bueno, lo tenés, lo podés ganar y se terminó. El buen cliente es el que siempre te va a estar consultando por cada cuestión que tenga frente a sí. ¿Vamos bien? A ver el chat. En esta cuestión de legitimación relacional entre las personas que se acercan a nosotros en busca de una compraventa o de un alquiler o del negocio que fuese, hay muchas técnicas para legitimarnos frente a las personas y legitimarlos ante nosotros y entre ellos. Una es la inversión de roles, es decir, que todos seamos capaces de entender qué haría yo en su lugar. Si yo fuese la señora, ¿qué me haría cambiar de opinión? Por ejemplo. Otra es la escucha activa, y la escucha activa implica que yo realmente preste atención a lo que me están diciendo para descubrir intereses,
Y también que lo haga saber. Que la persona que me dice algo sienta que lo escuché y que voy a trabajar con base en lo que escuché, no en lo que di por sentado. Eso quiere vender la casa. Fueron los hijos, ya quieren cambiarse a otro lugar. No sé si ese es el prejuicio que tenemos. Vaya a saber qué hay detrás de eso. Si yo no escucho atentamente y doy respuesta a aquello que escucho para que el otro se entere, vamos a estar como si no tuviésemos ningún tipo de relación. ¿Sí? Por supuesto, también tenemos las reformulaciones y por supuesto tenemos el reconocimiento de aquella persona que nos viene a ver. Por ejemplo, entender por qué nos ha elegido entre el número de martilleros que hay, por qué vino a nosotros, qué vio en nosotros para venir acá y no irse a otro lado. Si no sé eso, quizás interpreto mal y entonces sobreactúo o lo derivo o no le doy el tiempo que necesita, porque quizás el reconocimiento sería porque yo veo que usted habla mucho con la gente y la escucha. Donde nosotros apuramos, el reconocimiento no está más. Cuando decimos en esto de formular preguntas, yo les pido disculpas con mi silla, pero tengo miedo de salirme de la pantalla. Saben que existen muchas clases de preguntas, pero dos muy importantes. Hay preguntas que cierran la respuesta y hay preguntas que abren la respuesta. Si yo me pregunto, ¿acaso usted está en esta situación? No es que tal cosa puede o no puede, le parece, hay una única respuesta. ¿Sí? Y hay preguntas que abren, que tienen que ver con cómo, qué, quién, cuál, por qué. Porque claramente, ¿le parece bien que le busque un departamento en tal zona? El otro termina diciendo sí, no. O sea, no me enteré de nada de lo que quiere. Si la pregunta es frente a alguien que nos dice, yo quiero, como la inquilina, quería Plaza Mitre. Si la pregunta es ¿por qué? Yo puedo entender en su respuesta qué es lo que realmente le interesa. Y entonces, esa pregunta me abre un sinnúmero de posibilidades, con la otra me quedo cerrada. ¿Sí? Acá, para los que me preguntaban el tema de posición e intereses, la posición es el punto de vista, el lugar en que se ubica la parte para pelear una decisión tomada, cerrada, excluyente de la posición del otro. Yo más de $100.000 no pago. Los intereses, en cambio, implican los reales deseos de la parte. Que a lo mejor no pasa por los 100.000. Quizás si la propuesta que le hacemos es muy interesante a los intereses de esa persona, es probable que entonces el negocio se pueda realizar. ¿Vamos bien? A ver.
Otra de las herramientas que tenemos es algo que se llama el parafraseo. El parafraseo o paráfrasis, muy conocido de nuestras épocas de estudiantes de buena escuela primaria, de otras épocas, surge ahora de la mano de la comunicación. Y el parafraseo es traducir en un lenguaje neutral lo que el otro nos dice. Esto no solo se aplica a cuestiones de negocios, se aplica en la vida. Imagínense un comentario de una mujer a su marido o a su pareja, o a un hijo o a una madre o un amigo. Cuando nos dice algo y nosotros lo que tenemos es que traducir lo que nos dicen en un lenguaje neutral, ¿sí? Nunca me vas a dejar hacer lo que quiero. Esa frase cierra cualquier posibilidad de comunicación. Típico, no sé, pongamos, de un adolescente. La idea sería si nosotros pudiésemos traducir en un lenguaje neutral lo que ese adolescente nos está diciendo. ¿Cómo? Primero, traducir esa carga emocional en datos, ¿no? No podría decir, pensar, ¿cuántas veces pediste algo y no lo tuviste? Introducir este lenguaje neutral que es desprovisto de esa carga extra de emocionalidad, porque obviamente todos hablamos con un contenido emocional. Pero a veces, y sobre todo en estas épocas violentas por las que transcurre la sociedad, nuestra sociedad, resulta que a veces la disputa entre dos hermanos para firmar ese boleto de compraventa trae desde un lenguaje agresivo hasta cuestiones que no tienen que ver con el tema de la venta. Porque si estamos hablando de firmar un boleto y resulta que se nos pasó por alto que detrás de esa venta, detrás de la firma de ese boleto estaba involucrada una cuestión de no empoderamiento de uno de ellos, y resulta que no es que una de las partes de los hermanos no quisiera vender. Pero antes de firmar vos te vas a enterar lo que yo pienso, lo que hiciste, lo que pasó, mi mamá, cuando tal cosa, cuando tal otra. Si nosotros no logramos a través de esta traducción de la carga emocional y del lenguaje neutral, que ambos escuchen, que uno escuche lo que el otro le está diciendo y que uno también escuche lo que acaba de decir. Nos perdemos una situación de posibilidad real de que finalmente eso se concrete. En definitiva, de lo que se trataría es de reformular esas agresiones transformándolas en información. No es fácil, se practica, y fundamentalmente les diría que se practica a diario. Esto es como uno, la primera vez que se sienta frente a un cliente, no sabe ni por dónde empezar muchas veces, y de golpe uno aprende a moverse con cierta soltura,
en ese ambiente, bueno, de la misma forma, si uno practica el parafraseo, y los invito a que intenten hoy a la noche, en cualquier situación en la que se encuentren, a parafrasear lo que el otro les está diciendo. Cuando está sobrepasado de carga emocional. Como para fijar, parafrasear implica reformular las agresiones transformándolas en información, traducir la carga emocional en datos, sobre todo datos objetivos, e introducir el lenguaje neutral. Datos objetivos son aquellos datos que conocemos y que se dan en la realidad. Mire, que con menos de 120.000 dólares en esta zona no vamos a conseguir el mueble que usted quiere, es ustedes me dirán, bueno, eso lo sabemos y eso lo hacemos. Y está muy bien. Porque estas herramientas no significa que no las hagamos o que no las usemos, mejor dicho, pero siempre es importante que podamos ser conscientes cuando las usamos y que podamos ser conscientes de que es un ejercicio que estamos haciendo, que es parte de nuestro trabajo, la comunicación. Que si perdemos eso, perdemos cualquier otra habilidad que tengamos. Más allá de que claramente hay gente que es más intuitiva, hay gente que es vendedora nata, no importa que estudie o que no estudie, que haga o que no haga, le das para vender tal cosa y seguro la ve. Bueno, no nos pasa a todos. Parafrasear, ¿para qué? Para que la parte se sienta escuchada y comprendida, para que la otra parte tenga la posibilidad de escuchar un relato diferente y para que la parte se escuche a sí misma. Sí, la charla se va a subir al canal de YouTube. Acá me dice Isabel, cuando hay agresión muchas veces uno no está preparado. Es verdad, en general, uno nunca está preparado para la agresión. El punto es que cada vez hay más agresión. Incluso la nuestra, sin darnos cuenta. Porque tenemos menos paciencia, porque la situación económica nos corre un poco del lugar de comunicador, o de negociador, porque, insisto, lo que está en juego es también nuestro honorario por la tarea que realizamos. Las profesiones liberales tienen eso, que uno no cobra el primero, cobra cuando logra los resultados que espera obtener. Eso nos convierte en una parte y trae también muchas complicaciones, pero que por ahí son como para analizar si estuviéramos en una charla sobre ética, ¿sí? Sobre ética. Acá tienen otros ejemplos de escucha activa, ¿no? Tratar de entender al otro conociendo sus motivaciones, que es más o menos lo que hablamos respecto de los intereses. Es importante que el otro se dé cuenta de que uno tiene realmente interés en lo que la otra persona está diciendo. Les voy a dar una anécdota de hace muchos años de una amiga que había cobrado, esa abogada había cobrado un piso grande.
y decidió cambiar su auto. Fue a una agencia y una persona, mi amiga con personalidad, digamos, arrolladora, y le querían vender un auto. Ya el dinero lo tenía, pero no le convencía mucho, estaba dudosa, la verdad. Pensé que era otra cosa, bueno, no sé, voy a ver. Y el vendedor cometió un error fatídico. Porque le dijo, ¿no lo quiere consultar con su marido? Mi amiga se fue indignada de la agencia, se fue a otra agencia a comprarse otro auto. ¿Qué quiero decir? Obviamente, este vendedor, y después todos vendemos objetos o servicios, como abogados, contadores, martilleros, pero vendemos, no pudo leer, no pudo escuchar, no pudo averiguar qué es lo que quería mi amigo. Si él hubiera averiguado, nunca le hubiera dicho, no lo quiere consultar con su ¿estamos? Siempre me acuerdo de ese ejemplo, porque es un ejemplo de escucha activa. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar un poco en las herramientas, para gastar algunas herramientas que nos da la mediación, el parafraseo, la escucha activa, el empowerment, el ponerse en el lugar del otro, el cambiar de roles. Si yo estuviera en tal lugar, ¿qué haría? ¿Qué pensaría? ¿Qué me gustaría? ¿Qué quisiera? ¿Sí? Y la negociación, que son otras reglas, es un proceso, habíamos dicho, para solucionar una disputa. Insisto, disputa en términos de, tengo una pareja que quiere comprar algo y bueno, no logran ponerse de acuerdo en qué es lo que quieren. ¿Sí? Es una disputa. Dijimos que este es un proceso no adversarial, es voluntario. Bueno, en caso de llegar a un acuerdo, por ejemplo, de llegar a celebrar un contrato, tiene validez, es en general no estructurado, y allí lo que se mueve, lo que está sobre la mesa, son 4 elementos. Las personas, sus valores, sus intereses y las opciones. Si yo quiero trabajar en una negociación, tengo que tomar en cuenta estos 4 elementos. A ver, acá me están poniendo. Estoy pensando en aquellos clientes que piden una tasación y solo quieren escuchar que la propiedad vale lo que ellos quieren. Cómo comunicar sin ser a veces maltratados, por ejemplo, y también cómo hacer entender que la tasación debe abandonarse. Tremendo. Primero, pareciera que lo que tendría que quedar claro para todos es que lo que están solicitando es un servicio. No tasación. Los servicios se pagan, de modo que este tema me parece que es el que tiene que quedar claro. En general, nos pasa a todos que yo no sé cuánto saldrá la cajita que dejó la abuela, porque la verdad está mal ubicada, está medio deshecha, qué sé yo. Y está en un inmobiliario y preguntamos. Esto es algo que lo hacemos casi todos. Y que no vamos con la opción o con la sensación de que eso tiene un valor. Me parece que
en ese caso, vender el servicio es importante. Bueno, mire, una tasación está compuesta por esto. Implica ver lo que los metros cuadrados, cuánto sale el metro cuadrado en esta zona, qué puede servir del inmueble que está construido, si tiene sentido o no conservarlo, si es mejor proponer un negocio sobre eso, decir, bueno, véndalo para destruirlo y que ahí se haga otra cosa. Eso me parece que sería parte de la manera de empoderarse ustedes frente a esos clientes y que también ellos incluso hasta tengan una respuesta para darle a quien lo mandó a pedir la tasación, ¿no? Es decir, ¿por qué no vas vos y preguntás? Bueno, esa persona cuando vuelva y hable pueda decir, mira, me ofrecieron hacer estas opciones, Si lo queremos hacer, eso tiene un costo y es tal. Ustedes me podrán decir, bueno, a veces uno quiere arriesgarse. Uno, viendo a través de las preguntas cuáles son los verdaderos intereses, uno puede decir, y yo no le cobro nada, porque si realmente quiere vender, a mí me interesa quedarme con esta, por ejemplo. Pero ya eso es parte del olfato y de la intuición que ustedes tienen, que son los que conocen bien este métier, ¿no? No sería con lo que yo los podría ayudar. Sí los puedo ayudar en decirles que cuando hablábamos del empoderamiento, del empowerment, no es solo de las partes ante ustedes, sino también de ustedes ante las partes, y de las partes entre sí. ¿Sí? Bueno. Cierro un poquito acá. Bueno. En general, se habla siempre de dos tipos de negociación. Una negociación dura, que significa que el otro es un enemigo. ¿Sí? Casos de esto muchas veces son socios o familia, ¿no? Después de todo, la que cuidó a mi mamá toda la vida fui yo. No sé qué viene ahora querer quedarse con la misma parte que yo. ¿Sí? El otro es un enemigo. Muy bien. Y el otro tipo de negociación es la negociación blanda, que es la que inventaron en Harvard, donde el otro no llega a ser un amigo, o sí, pero en todo caso, por llegar al acuerdo, estaría dispuesto a sacrificar algo de lo que tengo. El método de Harvard, que fue creado por Fisher y William Murray, que fue desarrollado, el método que ellos llaman Getting to Yes, y que si ustedes buscan en YouTube van a encontrar, pongan, hay unos videos que son 3 o 4 de William Murray, se los escribo en el chat. William Murray. Que es uno de los que crea este método, es conocido primero porque nació en
Harvard, segundo porque los que concurren a esa escuela de negociación, donde la negociación es realmente una carrera, ellos se dedican, William Ury, por ejemplo, hace negociaciones entre acreedores y estados nacionales. Por ejemplo. No en juicio, es extrajudicial. ¿Sí? ¿Cuáles son las bases del método? Perdón, porque me fui. Les decía que en YouTube ustedes van a ver, busquen videos de Ury, que incluso algunos los hizo en Buenos Aires, y están subtitulados. Es algo así como no aceptando un no. Están muy bien hechos y me parece que son muy esclarecedores, y que es una manera de entrar al tema de la negociación sin tener que mirar libros, hacer una carrera. ¿Sí? Las bases del método son separar a las personas del problema. Si yo no tengo un problema con Juan, tengo un problema por algo que tenemos en común, pero no es con Juan. ¿Sí? De modo que enojarme con Juan no me soluciona nada. Se concentra en los intereses y no en las posiciones. En esto es igual que en las herramientas de mediación. Hay que inventar opciones que sean de mutuo beneficio. Es decir, la postura, no, yo la deuda no te la pago nunca, no es una postura de negociación. ¿Sí? Y usa criterios objetivos. Y vamos a lo que se llama el dilema de las 4 naranjas, que por supuesto inventado por ellos. Ustedes saben que los estadounidenses, en todo sentido, tanto en cuestiones de administración, en cuestiones filosóficas, siempre ponen ejemplos que parecen sonsos, pero los usan para dar claridad al concepto. El dilema de las 4 naranjas supone que hay en juego 4 naranjas entre 2 hermanas, ¿sí? Y que ambas quieren aceptar un término medio, es decir, 4 naranjas, como Patricia y yo, 2 para Patricia, 2 para mí. Si hacemos esta división simple, sonsa, sacada en la posición y no en los intereses, Patricia va a estar descontenta y yo voy a estar. Sin embargo, si ahondamos en los intereses, en el caso de este ejemplo, resulta que yo lo que quiero es hacer jugo con las naranjas, y Patricia lo que quiere es hacer una tarta y rallarle. ¿Sí? Si yo me entero que los intereses, si ustedes se enteran que los intereses, el mío y el de ella, son tan distintos y tan compatibles, la solución aceptada por ambas va a ser: yo me quedo con el jugo de la, o al revés. Si no, yo me quedo con el jugo. Y Patricia se queda con la cáscara para rallar. Este ejemplo simple, chiquito. Fíjense en el último punto. Dice: de esta forma, ambas hubieran salido ganadas y ninguno hubiera tenido que renunciar a lo que realmente quería, el verdadero interés. Que, por cierto, no era tener 4 naranjas. La posición era esa. Y obcecados en esa posición, evitamos que el verdadero problema se pueda analizar y decir: ¿usted para qué quiere vender? ¿O para qué quiere comprar en tal lugar? ¿O por qué quiere pagar
solo esta plata, o por qué no más o por qué menos. ¿Qué es lo que le interesa ver? ¿Cómo ven en este dilema de las 4 naranjas, que por supuesto lo podemos aplicar a cosas que tienen que ver con nuestro trabajo y que son de mucho mayor peso? Sin embargo, no deja de ser un ejemplo que nos pone en claro la gente de Escapa. El dilema eran las 4 naranjas. El dilema era qué quería hacer cada una de esas 2 hermanas con esas naranjas. Está bien. Sí, acá me dice el modelo de Sarakov, que está referido a familia. Yo no quiero tratarlo porque me parece como demasiado específico, por lo menos para esta primera aproximación. Pero claramente, tanto en mediación como ahora incluso en realidad se llama facilitación de comunicación. La palabra mediación ha quedado, ahora que se puso de moda acá, que todo el mundo habla de mediación, está un poco ya medio pasada, en términos de que lo que realmente importa, imagínense en cuestiones que tienen que ver con familia, con cuestiones que ver no solo con división de bienes que siempre son tremendas, donde ahí el dilema no son 4 naranjas, pueden ser el juego de cubiertos que nos regaló la abuela, donde ¿por qué te lo vas a quedar? Pues, me regaló a mí mi abuela, ¿no? Desde esas cuestiones hasta las cuestiones que tienen que ver con menores, con la posibilidad de cuidado parental, de visitas. Pero es muy interesante lo de Sarakov, realmente. En definitiva, para poder hablar de una negociación exitosa, y ya estoy como a punto de aburrirlos después de una hora y algo, digamos que las claves de una negociación exitosa son las que claramente podríamos escribir si nos ponemos a pensar. El tema es llevarlas adelante, que es no traicionar las promesas, observar las necesidades e intereses de todos los involucrados, pactar solo compromisos que puedan ser cumplibles y actuar con transparencia. Ustedes en estos videos de Uri, y les digo Uri porque es el fundador de la escuela, pero no significa que no haya muchísimos referentes. Ustedes van a ver cómo él avanza y para, avanza y para. Cuando nos explica cómo negociar con ejemplos concretos. En el caso de él, ya les digo, con cuestiones que tienen que ver entre particulares y estados nacionales. Este proceso de negociación debiese determinar claramente el tema de la negociación. Ustedes vieron que tanto en una negociación como en la vida cotidiana, en general tendemos a hablar de 25 cosas a la vez. Y empezamos, tenemos que determinar una cuestión familiar, nos mudamos o no nos mudamos, podemos o no podemos conseguir un alquiler para un hijo que vive de otro lado, y salen a la luz 25 temas del pasado que nada tienen que ver con eso. Que si se lo merece, que si no se lo merece, que a mí no me lo dieron, que por qué ella sí, a mí no. Pero después de todo, ¿por qué no estudia acá? Acá es la universidad, tiene 28.000 carreras, justo tiene que elegir uno.
Determinar claramente el tema de la negociación. En algún sentido se parece a cuando hablábamos de quien nos pide una tasación, ¿no? Cuando uno explica el servicio que va de alguna manera, determina claramente el tema que está en juego, ¿sí? El proceso implica también determinar quiénes van a negociar, quién va a llevar adelante la negociación. Si las no se ponen de acuerdo en el monto a pagar en esa compraventa, quizá uno pueda decir, es momento de que venga algún otro negociador. Más duro, o más blando, o con otra actitud. Ustedes piensen que la comunicación no es solamente verbal, rigor de lo que estamos hablando, solo el 7% es lo que se hace. El 7%. Hay un 40 y pico, un 40 y algo, que es el modo y el tono. No es lo mismo que yo en una clase, o hablando con colegas, les diga, boludo, abrí la puerta, porque soy una mujer grande, porque no es una palabra que utilizo, porque fui criada en una época en que eso era una mala palabra, y sin embargo hoy los chicos y chicas se dicen boludo. Y lo interpretan como decirle che, o llamarlo por el nombre. Claramente es otro target, otra manera. La palabra es boludo, 7%. El tono con que la digo y el modo en que la digo es la comunicación. Lo que hace que esa palabra, ¿no? O que funciona con una palabra que a muchos nos suena como agraviante, que para otros no es, como con una palabra cariñosa. Linda, haces tal cosa. Bueno, para una feminista a lo mejor es un horror. Salvo que interpretase no solo lo literal, sino también lo comunicacional. ¿Cómo me lo dice? El modo y el tono. Bueno, linda. Ay, ¿qué importa que me digas linda, que digas querida? Bueno, querida, ¿no? ¿Qué importa? La palabra, nada, el 7%. La comunicación es todo lo demás. Bueno, y por último, que las reglas de seguimiento de negociación sean claras. Y volvemos justamente al ejemplo de la tasación. Es claro para esto es un servicio que se hace así. Tiene esto, no que hay que ser claro, no prometer lo que no se puede, y entre otras cosas tiene un modo. Hay otros métodos de negociación, todos tienen más o menos las mismas características. Este método SPIN, en castellano, que está especialmente dirigido a ventas, más a venta de cosas que de servicios. La S es la situación en que se encuentra el cliente, es decir, definir el problema. Es preciso recabar información a través de la recolección de datos. Así que en su edificio le robaron las puertas de aluminio, que ahora es algo que está pasando. Le robaron las puertas de aluminio que cubren los
gabinetes de luz. Muy bien. Es importante saber si realmente es algo que ellos consideran que es urgente, si en el medio, como ya pasaron los deseos de esperar 15 o 20 días, ¿no? La situación. El problema que lo trae, ¿por qué viene acá? Porque fue a 27 lugares primero no lo consiguió, porque alguna vez le hicimos un trabajo al edificio y porque le gustó. La implicación es en la I, es decir, que podamos dimensionar las consecuencias inmediatas que tiene en sí la no solución del problema, empatizar con esa gente que está desesperada, que después terminen robándoles lo que es la luz en sí. Y la necesidad que hace que esta persona, por eso es un método que se usa para ventas, entienda que naturalmente él necesita que nosotros le vendamos ese producto. Vamos a dejar de compartir. Y les pregunto, bueno, ¿qué me quieren preguntar? Otra vez voy a acomodar mi silla. Discúlpenme. No sé qué les pasa, no me puedo arreglar. Bueno, acá estoy. ¿Me quieren hacer algún comentario? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Creen que hay algo que les gustaría por ahí conocer más en profundidad? No hoy, no. Si ustedes necesiten una guía respecto de dónde lo pueden buscar, o si quieren que desde la unidad se sigan ofreciendo charlas que tengan que ver con esto que es la comunicación. Acuérdense siempre de la palabra es el 7%. Maika, yo te hago una preguntita. Vos hablabas de comunicación verbal, que es un 7%, y el resto de la comunicación gestual o de cuerpo. Sí. Eso nos gustaría tener una capacitación, porque es una cosa de saber leer en el otro, de qué forma ya se presenta en la oficina y de qué forma nosotros tenemos que saber leer su posición. Sí, es un tema muy interesante, donde también hay que hacer, que ver un poco, porque como en toda cuestión, hay chantas y gente que realmente sabe, ¿no? Porque están, una vez vemos, Silvia, en programas de televisión que dicen, sí, porque si se sentó así, yo digo que están mintiendo. Bueno, no sé si es tan así. Sí es cierto que es algo que se puede aprender. Al menos aprender sus rudimentos, al menos poder decir, bueno, estoy aprendiendo a detectar señales de que algo le está pasando a esa persona. No sé si es que está cruzada las piernas para un lado o para el otro, pero que hay algún elemento, alguna herramienta que yo puedo utilizar. Y con gusto podemos pensar en alguien que los pueda dar, ¿cómo no? Claro que sí. Perfecto, nos queda pendiente ¿Acá? Entonces ese tema. Bueno, perfecto. Gracias, Mike. No, por favor. Acá me preguntan si aparte de Harvard y Spin hay otros métodos. Sí, método cara a cara. Hay varios métodos. Digamos que Harvard y Spin son como los que me parecía les podía servir más, pero claramente hay muchos. Y claramente lo que ocurre siempre es que lo importante es la práctica.
incluso hasta para la lectura de los gestuales, ¿sí? Uno también aprende, porque uno cuando convive con alguien, uno termina aprendiendo cuando un hijo lo está macaneando, ¿no? Hay algo ahí que se juega. Bueno, está bien. Los clientes no son de la cotidianidad como uno puede tener con un familiar o con un amigo donde uno ya le capta, ¿sí? Pero sí es cierto que en principio yo diría que lo mejor es prestar atención. La escucha activa es muy importante, muy. Y que el otro se entere que... Y insisto en llevarlo a la vida cotidiana. ¿Cuántas veces uno habla y se da cuenta que el otro no le escucha? Bueno, la única manera de saber que te escucharon es si el otro te devuelve, contestándote, contándote, oyendo, hacia un lugar donde vos decís, esta vez me escuchó. Muy importante saber trabajar en equipo. Muy importante porque también existe una cosa de roles en los equipos de trabajo. También hay cosas de roles. Y también es importante aprender a manejar los climas en una reunión. Porque ya son casi las 8 de la noche, estarán sobre todo ustedes ya cansados, ¿sí? Pero si de golpe yo le dijera, esperen que voy a buscar algo y ya vengo, y me voy. A todo el mundo, ¿qué pasa? El que ya estaba medio dormido. Bueno, cambiar la energía de la reunión. Que ustedes me dirán, bueno, yo no me puedo ir de la mobiliaria. No. Pero si yo zanjo, por ejemplo, una situación brava, bueno, café cortado, ya la persona salió del micromundo en la que tenía su cabeza. Bueno, no, cortado. Bueno, ya, no sé, hay que mover la energía que sobre todo se está concentrando en una reunión donde se definen cosas complicadas, porque a lo mejor esa persona seguramente por adquirir un inmueble con un crédito que justamente hipoteca su vida, ¿no? Entonces, no son decisiones fáciles. Bueno, a cambio que preguntan cuáles son las preguntas justas que disparan la escucha activa. Algo dijimos, Yolanda me dice que encontró a Uri que hay varios videos. Sí, hay muchos, hay varios videos. Véanlos en orden, porque hay 1, 2, 3. Las preguntas que van directo a conocer el interés. Esa dispara la escucha. Tengo otro departamento para mostrarle, pero no sé, usted me dijo que solo pagaba 100.000, ¿no? ¿Qué le iba a decir? La pregunta que tiene que ver con el qué está detrás de eso es la que dispara una escucha activa mía, que el otro escucha y me devuelve.
¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, yo les doy No, las muchas gracias a ustedes por las devoluciones, por haber aguantado esta hora y No, media. sumamente interesante el tema. Es muy interesante, Muy porque interesante. nos sirve a los abogados muchísimo. A todo el mundo les sirve, porque de lo que estamos trabajando es de comunicación. Y la comunicación no hay actividad que no lo utilice. Ni profesional, ni familiar, ni de la vida. No. Gracias a ustedes por convocarme y a disposición para conseguirles algo de lo que planteaba Silvia, algo de lo que me planteaba quien hablaba de Sarakov. Hay mucho para hacer. ¿Podrían repetir el link para llenar el formulario y recibir la acreditación? Si puede ¿Cómo ser. no? Sí, ahí lo comparto nuevamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Realmente un placer, como siempre, escuchar. Y bueno, de esto deja puertas abiertas porque da para seguir el tema. Y da para seguir. Da para seguir. Así que en otra oportunidad la volveremos a convocar. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias por ahora. Grande para todos. Muchas gracias. Especialmente Gracias. para ustedes. Gracias, doctora. Lo mismo. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos, sí, tal Gracias, cual. que siga. Gracias. Buenas noches. Gracias por todo, doctora. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Saludos para todos. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos.